Bienvenido a una lección sobre el teorema de factorización compleja. En esta lección definiremos el teorema, y luego usaremos el teorema para encontrar todos los cero de una función polinomial. Una función polinomial de grado n con coeficientes complejos en este formulario aquí tiene exactamente zeros complejos entre los mismos que contamos multiplicidad. Tenga en cuenta que aquí no estamos hablando acerca de zeros reales, estamos hablando sobre zeros complejos. Entonces, si contamos zeros complejos, el número de zeros complejos siempre coincidirá con el grado del polinomio mientras tenemos en cuenta la multiplicidad. Así que estos Rs son los zeros complejos con multiplicidad dada por estos Ms. Podemos escribir una función polinomial como producto de factores lineales como vemos aquí donde otra vez los Rs serían los zeros y los Ms serían las multiplicidades. Es importante tener en cuenta que ahora estamos hablando de zeros complejos o números complejos donde los números complejos se componen del número real, y los números imaginarios en forma de a más barra b. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Aquí queremos escribir la función polinomial dada que es un grado 3 función polinomial como producto de factores lineales o factores de grado 1, y luego encuentre los zeros y diga la multiplicidad de cada uno. Sabemos de nuestra lección anterior sobre el teoría de las raíces racionales que si esta función polinomial tiene una raíz racional real, debe ser una relación de los factores del plazo constante, en este caso menos 80, dos de los factores del coeficiente líder, que en este caso sería 1. Para ahorrar un tiempo, ya he enumerado los factores de menos 80 y los factores de 1, pero en lugar de usar la prueba, y el error para descubrir que la relación sería un cero real a la función dada, vamos adelante y gráfico la función, y ver si puede encontrar un cero racional real como un intercepto x. Así que aquí está el gráfico de la función dada. Aviso cómo hay un intercepto x aquí a las 5. Este sería el y, por tanto, 5x a Siemens un cero de la función polinomial dada. Y si 5x a Siemens un cero, el x, 5 debe ser un factor de la función dada. Tan otra vez, si 5x a Siemens un cero, y x, 5x a Siemens un factor, podemos escribir la función dada como p de x debería ser igual al factor de x, 5x un grado de dos factores cuadráticos. Para encontrar este grado dos factores cuadráticos, podemos tomar la función polinomial dada y dividir por x, 5. Para hacer esto, use la división sintética. Entonces, si estamos dividiendo por x, 5, usaremos la constante 5 cuando usamos la división sintética, y ahora enumeraremos los coeficientes de la función polinómica, que será 1, menos 5, 16, menos 80. Ahora, para comenzar, bajaremos este 1 y empezar a multiplicar por 5. 5x 1x a Siemens 5, que va aquí. Luego agregamos, eso sería 0. 5x 0x a Siemens 0, agregar, eso es 16. Y 5x 16x a Siemens 80, y agregamos, y esta última columna es 0 que es buenas noticias. Esto sería nuestro restante, y desde que el restante es 0, x, 5 dividir incluso en la función polinomial. ¿Qué es lo que esperamos? Este sería el grado de dos factores. Esto representa un x cuadrado más 0x más 16, o x cuadrado más 16. Pero otra vez, nuestro objetivo aquí es escribirlo como un producto de factores lineales, o factores de grado 1. Y desde x squared más 16 no factor, debemos encontrar los zeros de x squared más 16. Y utilice los 0 para escribir esto como dos factores lineales. Vamos adelante y hagamos esta parte en la próxima diapositiva. De nuevo, nuestro objetivo es escribir p de x como producto de factores lineales. Entonces, para encontrar los factores lineales de x cuadrado más 16, realmente vamos a encontrar los valores de x que hacen esto igual a 0 o encontrar los 0 de esto, y luego usar esos 0 para encontrar los dos factores restantes. Así que realmente queremos resolver x cuadrado más 16 es igual a 0 para encontrar los dos zeros restantes de p de x y, por lo tanto, encontrar los dos factores lineales restantes. Entonces, si restamos 16 en ambos lados, y luego tomamos la raíz cuadrada de ambos lados,
No olvide que tendremos un más barra aquí. Tenemos x igual más barra la raíz cuadrada de menos 16 que es menos 1 por 16 que nos da a nosotros x igual más barra 4y. Así que los dos zeros restantes serían x igual 4y y x igual 4y. Por lo tanto, los dos factores lineales restantes serían x, 4y. Y x-4y o x más 4y. Vamos adelante y resuma esto. Acabamos de encontrar que la función polinómica se puede escribir como un producto de factores lineales. Haz x, 5xx, 4y más 4y, y los zeros que tendrán multiplicidad 1. Haré x igual 5, x igual 4y, y x igual 4y. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Misma pregunta, pero ahora tenemos un grado 4 funciones polinomiales. De nuevo, comenzaremos determinando los zeros racionales reales de la función dada, que podemos usar el teorema de raíces racionales. Al encontrar la relación de los factores del plazo constante a los factores del coeficiente líder, y utilizar estas relaciones y pruebas, y errores para encontrar un cero racional real de esta función. Pero de nuevo, vamos adelante y gráfico la función en su lugar. Aquí está el gráfico de nuestra función. Aviso cómo hay un intercepto x aquí en. Pero aviso cómo se comporta el gráfico en este intercepto x. No se cruza a través del eje x como lo hace cuando la multiplicidad es extraña. Lo toca y luego gira en la otra dirección, que significa que el cero de x igual 2 tiene una multiplicidad incluso. Y si x igual 2 es un cero, x, 2 debería ser un factor. Y porque tenemos un grado 4 funciones polinomiales, x igual 2 o tiene multiplicidad 2 o multiplicidad 4. Comencemos asumiendo que tiene multiplicidad 2. Si asumimos que tiene multiplicidad 2, eso significa que podríamos escribir la función como p de x igual 2 factores de x, 2. Así que tenemos x, 2 cuadrados x, que sería un grado de 2 factores. Para encontrar este grado 2 factores aquí, realmente dividiremos el polinomio dado por x, 2 veces, y ver qué factor permanece. Así que configuraremos esto como una división sintética. Entonces usaremos el, y luego listaremos los coeficientes de la función polinomial, que son 1, menos 8, 33, menos 68 y 52. Así que ahora, para comenzar, bajaremos el 1, comience a multiplicar por 2. 2x 1x así menos 2, agregue, eso menos 6. Multiplica eso menos 12, agrega, eso es 21. Multiplicar, eso es 42. Agregar, eso menos 26, multiplicar, eso es negativo 52, y tenemos un restante de 0 que es buenas noticias. Somos divididos por x, 2 una vez, y ahora hagamos de nuevo. Baja el 1, 2 por 1 es 2, agrega, menos 4, multiplica, menos 8, agrega 13, multiplica y agrega, eso es 0. De nuevo, esas son buenas noticias de nuevo porque tenemos otro restante de 0, so x, 2 dividido 2 veces en la función polinomial dada, esto representa un grado 2 factores que restan, que sería 1x cuadrado, 4x más 13. Y esto no factora. Así que lo que vamos a hacer es trabajar hacia atrás. Encuentre los zeros de esto, y luego use esos zeros para encontrar los factores lineales restantes de la función polinomial dada. Para encontrar los zeros de x cuadrados, 4x más 13, vamos a resolver esta ecuación mediante el uso de la fórmula cuádruple dada a continuación, donde a es igual a 1, b es igual a menos 4. Y c es igual a 13. Así que tenemos x igual guión, eso es 4 más barra la raíz cuadrada de b cuadrado. Menos 4 cuadrado es 16, 4x a xc, 4x a es 4xc, eso sería 52.
Divide todo esto por 2x a o 2 por 1 que es 2. Así que tenemos x igual 4 más barra la raíz cuadrada de esto sería menos 36 dividido por 2. X igual 4 más barra la raíz cuadrada de menos 36 se dividirá por 2. Así que tenemos x igual 4 dividido por 2 más barra 6 y dividido por 2. O x igual 2 más barra 3y. Para poder utilizar estos dos zeros complejos para encontrar los dos factores lineales restantes de nuestra función polinomial. Vamos adelante y acabemos esto en la próxima diapositiva. Tenemos p de x igual x, 2 cuadrados xx, el 0 de 2 más 3y. Y entonces x, el 0 de 2, 3y. Ahora tenemos la función polinomial como producto de factores lineales. Y los zeros son x igual 2 que tiene multiplicidad 2, y tenemos x igual 2 más 3 y x igual 2, 3y. Ambos que tienen multiplicidad 1. Espero que hayas encontrado esto útil.